Marco Tulio Cicerón había conocido el terror como algo salvaje y centelleante, con el color y olor de la sangre fresca, como oscuro relámpago, como una tempestad que todo lo destroza y esparciera. Pero nunca lo había conocido como ahora, como algo vasto, gris y silencioso. Era un ambiente opresivo, era algo que tenía agarrotada la ciudad y como atrapada en un puño, algo que llenaba el aire de un absorbente polvo silencioso. Sus sombras parecieron caer de los altos edificios y borrar sus contornos. Iba de puerta en puerta, estaba en cada umbral y su presencia se notaba en los templos y las columnatas. Donde quiera que el cono de su sombra crepuscular pasara, las voces de los hombres bajaban de tono y los rostros de la muchedumbre se oscurecían para volverse atezados y cambiantes, haciendo que todos los colores parecieran sombríos. Hasta la luna parecería más triste y apagada, las callejas más desiertas y las estrellas que se alzaban sobre las colinas cargadas de fantasmas. A la luz de la luna y de las antorchas, las siluetas que pasaban por las encrucijadas parecían no tener sustancia. Así, dice Marco Tulio Cicerón, en la columna de hierro, este libro, que tuvimos la oportunidad de remembrarlo en el podcast anterior, hoy, con las familias, lo volvemos a tratar. A mi lado tenemos aquí a mi compañero Sir Christopher Rojas Cineros, Gonzalo Robles de Badúa, Rodrigo Moguel Sánchez, Leonardo Daniel Hernández Martínez, Mauricio Alfonso Roblero Morales, Ariel Adalberto Pérez Centeno y Ángel Adrián Panego Pinto. Con este tema, los familias inician la columna de hierro. A lo largo de los capítulos anteriores, estuvimos explorando a partir del capítulo 1 que menciona toda la infancia de Marco Tulio Cicerón, presentándonos desde cómo es su familia, conociendo al abuelo, al padre, a su hermano y también a su madre, Helia, aquella que nombra tanto los principios como los valores que más adelante Marco Tulio Cicerón desarrollará, como también la intelectualidad que logra abordar dentro de su experiencia como hijo de Marco Tulio Cicerón segundo, el cual es su padre. A lo largo de la historia también remembramos cómo su hermano funge dentro de cómo se introduce dentro de la materia del derecho, su maestro, cómo empieza en sus primeros juicios y cómo se convierte en el que es el abogado. Adelante de los siguientes capítulos vamos a observar cómo a partir del capítulo 16 al 20 Cicerón ya se empieza a casar con Terencia, una mujer inteligente y rica, pero su relación será muy compleja, además de que ingresa al Senado y continúa promoviendo ideales republicanos, enfrentándose a personajes poderosos como Craso y los primeros indicios del ascenso de César. Además, aumenta la tensión política en Roma, esto como un contexto rápido, los optimates conservadores pro república versus los populares, reformistas o pro poder individual. Además, Cicerón empieza a sentir que sus ideales están en peligro y que la república está en decadencia. ¿Acaso estos son temas que más adelante se profundizarán? ¿Acaso estos son temas que en la vida de Cicerón serán tan fundamentales como alterar su vida? Eso será lo que seguiremos abordando aquí en Los Paterfamilias. Adelante, por favor. En el capítulo 21, la tensión en Roma continúa escalando mientras las fuerzas de Sila avanzan. Cicerón se enfrenta a la difícil decisión de permanecer en la ciudad o buscar refugio en otro lugar. Esto es presencia de Sila, lo que mencionábamos al inicio, aquel exordio que lanzamos sobre el terror que avecinaba la ciudad, no es más que Sila, el terror que tal profundizaba dentro de la población, que los callaba, que los enmudecía. Sila es un personaje sumamente crítico, sumamente controversial, además de que es muy crítico dentro de la historia. Pero no olvidemos algo aquí sobre Marco Tulio, ya que se dice que él era muy leal a sus principios y pensar en todo esto de Sila. Pues el deseo de él era proteger a su familia y pues siento que él se encuentra borracho dentro de sus pensamientos. También podemos asimilar o decir que se parece, Sila tiene un parecido a lo que hoy en día es Trump, con sus ideales, con su forma de ser, que es muy controversial. Hoy en Estados Unidos, el tema latinoamericano, que sacó a muchos personajes, los mandó a sus países, los trató de una forma muy indignante. Es el mismo terror que sienten los romanos en esa época por Sila, es el mismo que nosotros sentimos por Donald Trump. Continuando con la historia, además, cuéntanos, ¿qué más hay, Sir? Bueno, este capítulo explora el conflicto entre el deber cívico y la supervivencia personal en tiempos de crisis. La lealtad y los principios y el deseo de proteger a su familia lo mantienen en una constante lucha interna. Además, Lucio Cornelio Sila, además Sulla en latín, es un personaje histórico, crucial, que representa el inicio de la caída de la República Romana y la degeneración del sistema público que Cicerón tanto valora.
¿Quién es Sila en la novela? Esto es algo que se va abordando a lo largo. Sila es un poderoso general y político romano. Toma el poder como dictador tras una sangrienta guerra civil, pero además también es conocido por su crueldad, su ambición y sobre todo por las prosecuciones listas de enemigos del Estado y de él mismo además, a los que se condena a muerte, cuyos bienes son confiscados. En la novela, Sila encarna la corrupción del poder absoluto, el uso del ejército para fines personales y la destrucción de las instituciones republicanas. Eso es algo que más adelante vamos a observar. Sin olvidar que, además, ¿qué más, mi compañero? Aparte también está fuerte que en este caso se le obliga a enfrentarse al régimen de Sila, aunque sea de forma indirecta. Aquí todo el mundo le dice que se está metiendo en una camisa de 11 varas, pero él lo hace porque cree que es lo correcto. Y aquí, hablando en este capítulo, aquí empieza a destacar como un orador impresionante y como alguien que tiene realmente muchas agallas. Y cuéntanos, ¿qué avanza más en el siguiente capítulo, Tato? Porque... Y aquí en el capítulo 21 también se lanza su primer gran caso público, el famoso juicio del Sexto Rocio. Este caso es una bomba, o sea, es impresionante porque obliga a enfrentarse al régimen de Sila, aunque sea, lo hace de forma indirecta. Es Todo el mundo... súper entretenido, además. Sí, o sea, aparte está fuerte el caso. O sea, y lo hace de forma indirecta, pero aquí ya todo el mundo le dice que se está metiendo en una camisa de 11 varas, pero él lo hace porque cree que es lo correcto. Entonces aquí empieza a destacar como un orador impresionante y como alguien que tiene agallas. Es impresionante cómo Cicerón se empieza a introducir dentro de la batalla y la riña que tiene con Sila, que además Sila ya lo conocía, pero aquí realmente se enfoca mucho en esta batalla contra la corrupción que trata de enfrescarse Cicerón. Y más que nada, este capítulo explora el conflicto entre el deber cívico y la supervivencia personal en los tiempos de crisis. Sí, o sea, y en el capítulo siguiente, en el capítulo 22, ya sale Sila triunfante en Roma, instaurando un régimen de terror, lo que hablaba pues de que actualmente es lo mismísimo que vivimos en la actualidad con Trump, que al final todo el terror, todo el miedo que sentía la sociedad por sus idealismos, por todo, salió triunfante, ganó. Bueno, es lo que hoy vivimos con Trump, de que actualmente pues, es el mismo terror que se vive. Sacó a todos los latinoamericanos de su país, los está mandando a sus países de una forma muy indignante. Y pues, ¿qué más? Es muy pragmático como a lo largo de la historia, sobre todo estamos hablando de República Romana, estamos hablando de una historia en la cual se abarca muchísimo y son años y años y años de posterioridad a nosotros. Entonces, ¿cómo vemos que Sila, una imagen de una historia real, se presenta hasta el día de hoy como una imagen de Trump, que es muy fácil de entenderla? No, pero yo opino algo diferente. Tal vez sería muy burdo mi comparación, pero yo lo comparo ahorita con el actual gobierno. No voy a decir nombres, sin embargo vemos cómo la ley se vuelve sumisa ante problemas que han habido. O sea, ponte, la ley hoy en día no se está respetando tal y como es. Vemos varios artículos de nuestra Constitución que no se respetan y vemos que, lo vuelvo a repetir, la ley es muy sumisa ante esto. No sé qué opinas, querido amigo. Sila prepara muy bien el terreno de lo que va a ser. Yo creo que no solamente un villano de lo que es la historia de Cicerón, no solo un villano de lo que es la historia de la columna de hierro, sino también un villano que hasta el día de hoy encarna la justicia y lo que viene siendo la materia jurídica que nosotros lo abordamos como estudiantes de derecho. Sí, ya en el siguiente capítulo, en el capítulo 23, la dictadura de Sila se consolida, pues obviamente ya con saliendo victoriosa. Y vemos que Cicerón, aunque profundamente perturbado por la situación, continúa con su labor como abogado, defendiendo a aquellos que aún buscan justicia en medio del caos. Y aquí justo en el capítulo 23, como nos comentaba mi compañero, aquí Cicerón en Grecia se vuelve ya como una esponja. Empieza a estudiar filosofía, retórica, ética. Básicamente él estudia de todo. Aprende pues, con los mejores, básicamente. Aquí se da cuenta Cicerón que para cambiar Roma no basta solamente con las leyes. Si se dan cuenta también hace falta una base moral. Sobre todo una base moral, es súper importante para esa Roma. Y aquí empieza a formar su propia visión del mundo, muy centrada en la justicia y sobre todo en el deber. Este cambio de perspectiva es lo que empieza a transformar esta idea de Cicerón. Cicerón es un personaje que ha entrado en conflicto a lo largo de la obra. Cuando entra en su primer juicio, cuando está contra aquel senador,
Y además, también dentro de los principios que nos establecieron cuando era niño, vemos cómo a lo largo de la historia estos se vuelven cada vez más complicados de llevar, porque claro, esa virtud, esa honestidad y ese amor por la justicia de los sistemas, porque Cicerón es un personaje que le gusta cómo está desarrollado el sistema legal, lo entiende y lo afama, ya con la razón de creer que a raíz del derecho romano está muy bien cimentado lo que será un futuro, inclusive hoy, el derecho está muy bien establecido. Ahora comenzamos con el capítulo 24, donde más que nada Cicerón se va involucrando más a un caso legal que pone a prueba su valentía y sus principios, que defiende a un hombre acusado injustamente por motivos políticos, enfrentándose a la posibilidad de represalias por parte del régimen de Sila. Su éxito en el caso refuerza su reputación como defensor de la justicia y la legalidad. Sin embargo, este capítulo ilustra el poder de la oratoria y la ética profesional en tiempos de tiranía. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, amigo? Bueno, en el capítulo 38, Cicerón enfrenta una nueva esperanza, cuando una amenaza se entera de un complot para asesinarlo. A pesar del peligro, se niega a abandonar Roma y continúa su labor como defensor de la legalidad. Sí, ya es una nueva amenaza para él. Este capítulo muestra el coraje y la determinación de Cicerón frente a la amenaza de la violencia. Sí, aparte, ya en el artículo 39 la tensión en Roma alcanza su punto máximo con la creciente polarización política y la amenaza de una guerra civil. Obviamente, después de todo el conflicto que se está descadenando por todo lo que está pasando en Roma, obviamente va a haber un escepticismo por la población y esto va a provocar, pues, como lo dice, una guerra civil que Cicerón trabaja inalcanzablemente para evitar el conflicto y persevera la unidad de la república. Aquí vemos que Cicerón toma una decisión muy importante que marca un antes y un después en su carrera política como moral. Acepta defender a los sicilianos en un juicio contra Cayo Verres, un gobernador romano corrupto que había saqueado la provincia y abusado brutalmente de su poder. Vemos que Verres es respaldado por hombres más poderosos de Roma, incluyendo a Craso y a Hortensio. Es el orador más famoso de ese momento, pero sin dejar atrás también a Marco, que era un gran orador. ¿Sí o no, mi querido amigo? Claro, además me gusta mucho que optamos a lo largo de los capítulos, sin mencionarlos, claro, abordarlos, pero no cerrar la parte de los conflictos que nos establecen, porque es parte de la lectura del libro. Creo que el saber cómo se va a desenvolver las obras y los juicios que tiene que desarrollarse Cicerón se vuelven imprescindibles para realmente disfrutar la obra. En el capítulo 34... de la columna, vemos cómo Marco Tulio se enfrenta a una de las decisiones más significativas de su vida, su ingreso en la carrera política. Este momento marca un punto de inflexión en la novela, donde se profundiza en la transformación de Cicerón de un abogado idealista a un político, comprometido con la defensa de la república. Estamos hablando de que ahora Cicerón es más que un simple abogado. Sí, ya sabemos que cómo es la política pues creo que en todos los países, durante todas las épocas ha sido así. Cicerón se enfrenta a una campaña de difamación liderada por sus oponentes políticos. A pesar de los ataques, mantiene su integridad y continúa abogando por la justicia y la legalidad. ¿Cuántas veces no hemos visto que muchas personalidades que a lo largo de su historia, a lo largo de su legado, han sido muy buenas personas que han apoyado y salen campañas, salen otras personas a difamarlo, a crearles historias falsas? Si yo fuera Corona, sería como mi amigo. Pero bueno, ¿qué puedes opinar? Sí. Pues este capítulo muestra la resiliencia de Cicerón frente a la adversidad y la importancia de la honestidad en la vida pública. Como tú dijiste, hay campañas de difamación, también hay lideradas por oponentes políticos. Sí, hemos visto varias de estas en la vida real y ha pasado. Pues bueno, también falta mencionar, o sea, que justo como mencionaste como mencionó mi compañero Adrián, tiene esta idea de defender la república, pero no solo se enfrenta a esto, sino se enfrenta a varios casos donde tiene que... Pero, Tato, contrólate. O sea, Yo lo sé. Es que aquí es donde me emociona, porque aquí enfrenta casos donde tiene que elegir entre callar o arriesgarse. Además, hasta ese punto, Cicerón ya ha ganado notoriedad como abogado, gracias a su elocuencia y su firme defensa de la justicia. Ya saben, este hombre formal, este hombre que sobre todo con un gran espíritu de justicia, sobre todo lo hemos idolatrado mucho, le hemos estado lamiendo las botas a Cicerón. Pero
Sin embargo, a lo largo de este capítulo, se da cuenta de que para combatir eficazmente la corrupción y proteger los valores republicanos, debe participar activamente en la política. Esta decisión no es fácil para él, ya que implica enfrentarse a un sistema político plagado de ambición y de decadencia moral. Sí, pero pues como es la política, ya la conocemos. En el capítulo 37, en el capítulo 36, Cicerón tiene que tomar la decisión de aliarse con figuras que anteriormente consideraba adversarios. En el caso, pues, más certero, bueno, a ver que me lo diga mi compañero. Yo esto lo veo como un ejemplo, ya lo voy a mencionar. Lo veo como los del PRI con Morena. Exacto. Muchos eran adversarios, se tiraban, ahora sí, perdón por la palabra, se tiraban mierda. Tenemos el caso de Noroña, pero vemos un caso parecido. O sea, vemos que se tiran mierda, literal. O sea, yo lo comparo con eso porque, o sea, serán adversarios, ¿sí o no? Capítulo 40. A pesar de sus esfuerzos, la guerra civil estalla y Roma se sumerge en el caos. Cicerón se enfrenta a la difícil tarea de mantener la esperanza y la moral en medio de la destrucción. Este capítulo refleja la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Marco Tulio Cicerón está enfrentando cosas que se nos hacen imaginables. Nosotros no hemos enfrentado una guerra así, pues jamás realmente. Estamos hablando de que Bueno, yo creo que te interrumpo tantito, tenemos la Revolución Mexicana, amigo. Bueno, si lo podemos comparar pero me refiero a con eso. nosotros mismos. Ah, no, esta sociedad ya, Nuestra generación, pues no, pero yo creo que ya vamos encaminados. yo creo que vamos, todo lo que ha pasado en el país últimamente, creo que sí nos puede llevar a un caos así, amigo. ¿No? Claro, ¿Qué opinas? al fin y al cabo estamos hablando de que México es una nación en la cual está al borde de una guerra civil y donde inclusive el precio del PEP cada vez está más y sin importancia. El público en general ya casi no está tomando importancia y no tiene razón, porque al fin y al cabo esto es lo que conduce a nuestro país. Además, como menciono, Marco Tulio Cicerón es un personaje que está abarcando la historia desde un punto de vista que muchos no han tenido la oportunidad. Vive no solamente a la República Romana, vive los cambios que se sumientan en la República Romana. Esto se aborda de mejor manera en el siguiente capítulo. Que es en el 41, donde la tensión en Roma alcanza su punto máximo con la creciente polarización política y la amenaza de una guerra civil. Cicerón trabaja incansablemente para evitar el conflicto, además de que quiere preservar la unidad de la República. Este capítulo más que nada enfatiza la importancia del diálogo y la diplomacia en la resolución de conflictos. Esto lo vemos reflejado actualmente, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, al ser una presidenta que busca una solución pacífica a través de los problemas, en vez de ser muy autoritaria, pues refleja sus problemas a través de la canalización y justamente evitar una guerra civil más que nada. Por eso es lo que hablamos, pues, o sea, ya el tema ahorita de una guerra civil no es un tema así que tú digas, qué lejos estamos de eso, porque con todo lo que hemos pasado, con todo el tema del narcotráfico, la inseguridad, etcétera, etcétera, pues ya nos están encaminando a eso. Es lo que nos obliga al fin y al cabo. Sí, asentando todo lo discutido a nuestra realidad mexicana del siglo XXI, podemos encontrar una analogía muy similar. Si no es que ya estamos en una guerra civil al enfrentarse las facciones de los cárteles en combates, en guerrillas, más sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado en seguir las decisiones y las políticas públicas que el gobierno federal está ejecutando, porque nos encontramos en un momento decisivo por la injerencia de Estados Unidos y por la constante presión de los cárteles dentro de nuestro territorio. Y pues bueno, de ahí en los siguientes capítulos, ya es, por así decirlo, ya es un thriller político. Cicerón sigue investigando, junta pruebas, vigila y logra frustrar la conspiración. Catilana, huye, pero deja cómplices en Roma. Cicerón los arresta. ¿Mande? No te disculpo, amigo. No me disculpen, amigos, pero no hay ningún problema. No, ya cállate, Porque voy a seguir comentando. Estoy comentando lo que, pues de aquí, pues esta Catilina huye, pero deja cómplices en Roma, como les había comentado, y Cicerón los arresta y los lleva al Senado. Aquí viene uno de los momentos más intensos. El debate sobre si ejecutaron sin juicio. Cicerón aquí da un discurso histórico impresionante, defendiendo la República,
que es lo que la idea de él, básicamente. Era un fancito de la República. Ajá, básicamente, pero pues era la idea de Cicerón, amigo. Era Como un un fan. charo, como un Era un charo fan. AMLO. No. Romanticismo de la ley, de la república. Yo soy el señor Justicia, prácticamente. Jorge Romero con una. Ándale. Eso no hubiera pasado si Legalitas estuviera de su lado. Claro. ¿Cómo no? Pero déjenme decirles, ¡Claro! compañeros, déjenme decirles que aquí, como lo estabas mencionando, pero algunos aquí ya lo ven como un héroe, porque finalmente los senadores aprueban la ejecución. Se arma una gran polémica. Y como les digo, ya muchos lo ven como un héroe y otros como un dictador encubierto. Ya en el capítulo pues, siguientes vemos que Cicerón enfrenta Pues algo. En los siguientes capítulos, pues ya vemos que la situación en Roma se deteriora aún más. Cicerón se ve obligado a tomar medidas drásticas para preservar la república. Lo que decíamos, era un romántico, buscaba que la ley se adecuara, se aplicara tal cual, cuando pues sabemos que en la práctica no es así. Lo vemos en México, lo vemos a lo largo de la historia, que nosotros tenemos una constitución que es casi perfecta, contempla todo tipo de problemáticas futuras, actuales, del pasado, pero aún así los gobernantes, los que presiden al pueblo, se lo pasan por donde quieren y no hacen caso, perdón por la expresión, pero es así, es la realidad, es la práctica actual. Esto además es muy atareado, sobre todo en cómo se desarrolla en el libro, pero sin duda alguna es algo que a los lectores se nos hace algo enriquecedor, sin lugar a duda. Pero Pero pues aquí, pues ya volviendo a Cicerón un poco más, aquí ya estamos ya muy agotado, física Claro. y emocionalmente. Él sabe que hizo lo que debía, pero normal. pero también ve cómo empieza a perder el favor en algunos sectores. El pueblo también, pues esto pues se olvida rápido. Yo creo que a este Marco le hacía falta un buen vasito de una cubita. No sé qué opinan ustedes, queridos Una compañeros. michelada. Relajas un poco. Hice la rinofiesta de la facultad. A la bienvenida. A la bienvenida de la facultad. ¿Cómo no? Abogado. Ya, calma. Si esto fuera un partido del Pumas, lo creo. Pero no, calma. Pero qué bueno que no es del Cruz Azul. No. Yo creo que sí le lleva al Cruz Azul, Ya. Pero ¿en qué capítulo? ¿En qué capítulo avanzamos? Porque a lo largo de la historia vamos a avanzar en el capítulo 47. Cicerón se enfrenta a traiciones y conspiraciones dentro del Senado, lo que pone en peligro sus esfuerzos por restaurar la estabilidad. Este capítulo destaca la complejidad de la política y los desafíos de liderar en tiempos turbulentos. En el capítulo 28, a pesar de los obstáculos, Cicerón continúa luchando por sus ideales y trabaja para reconstruir las instituciones republicanas. Este capítulo refleja la perseverancia y la esperanza en medio de la adversidad. La vida pública te exige compromiso, te exige sacrificio, te exige lealtad a ideales, te exige servir a la población, al pueblo. Hoy y siempre la vida pública ha sido así. Y en la época de la República Romana no era una excepción, ya que en este capítulo podemos adentrarnos en todo el estrés, en todo el cansancio, en toda la presión, tanto física como psicológica, que Marco Tulio Cicerón sufre por luchar por los ideales de esta república, tal vez un poco romantizado, sí, pero al final del día, si alguien no hace este trabajo, si alguien no lucha, si alguien no reclama, si alguien no protesta, si alguien no alza la voz, no podríamos vivir en las instituciones en las que ahora vivimos. Porque el Estado es de quien lo merece. Ahora, para finalizar, llegamos hasta el capítulo 50, que será hasta donde abordaremos en este siguiente capítulo del podcast, porque creemos que es fundamental avanzar en el desarrollo. Pero vemos como en el capítulo 50 de la columna de hierro se menciona sobre el nacimiento de su segundo hijo. Terencia, esposa de Cicerón, da a luz a su segundo hijo, un varón.
Sin embargo, este nacimiento no es recibido con la alegría que se esperaría por Marco. En lugar de felicidad, experimenta un sentimiento de tristeza y culpa, relajando únicamente en su esposa a la hora de compartirle, pero refleja mucho las intenciones y distanciamientos que ha generado en su matrimonio, porque por más de que él tratase de acercarse a su esposa, como mencionaba, relajándose, realmente se marca una mayor distancia. Este evento destaca la complejidad de su vida familiar y las dificultades emocionales que enfrenta. Ser político, después de haber sido abogado y después de una vida llena de estudios, se vuelve compleja, y más en un matrimonio tan largo. Sobre la reconciliación con Julio César, después del nacimiento, Cicerón resume numerosas felicitaciones, incluyendo una visita inesperada de Julio César, quien le entrega una bolsa llena de rubíes. Este gesto simboliza una tentativa de reconciliación entre ambos, quienes habían tenido diferencias en el pasado. La visita de César y su generoso obsequio indican un momento de tregua y la posibilidad de restablecer su relación. Existe una reflexión y simbolismo en este capítulo que abarcamos. El capítulo también ha inventado unas reflexiones sobre el equilibrio entre la vida pública y privada de Cicerón. Como mencionamos a lo largo de estos capítulos que abarcamos, Cicerón se embarca en la vía política y eso dificulta mucho sus relaciones personales, sus relaciones maritales y sobre todo la relación que puede desarrollar con sus seres queridos. Mientras que está enfrentando desafíos en su carrera política, también lidia con complejidades personales, como su relación con Tenencia y la crianza de sus hijos. La visita de César puede interpretarse como un símbolo de las alianzas y reconciliaciones necesarias en la vida política, así como en la personal. En el resumen del capítulo 50, podría mencionar que realmente ofrece una mirada profunda a las luchas internas de Cicerón, mostrando cómo los eventos personales y las relaciones influyen en su carácter y decisiones. Este momento de su vida resalta la interconexión entre la persona y lo político, y cómo ambos ámbitos moldean su legado, lo que hoy es y será una columna inmovible de hierro. Pero bueno, ya para finalizar vamos a hacer una pequeña reflexión sobre todos los capítulos que abordamos en este podcast. Y bueno, aquí nos va a dar su reflexión mi compañero Mauricio. Claro. Para mí es duro ver cómo la política se va convirtiendo en un campo minado de traiciones, alianzas hipócritas y ambiciones sin freno. Cicerón, con toda su sabiduría, va quedando solo. Yo lo veo así como aquella voz que clama en el desierto. Hay momentos de gloria, pero son efímeros, como si la luz apenas alcanzara a brillar prácticamente. La amistad, el amor y la familia, todo empieza a desgastarse. Prácticamente nuestro protagonista se queda solo. Sí, o sea, la neta es como si Roma estuviera en una montaña rusa de locura. Guerra civil, traiciones, atentados de muertes y un montón de gente tratando de agarrar poder de un lugar a otro. Marco, nuestro cuate, está en medio de todo ese desmadre y la verdad se siente que está cargado con un peso bien mal. Y también, pues, aquí podemos hablar de que no solo es una novela histórica, es más bien, podríamos decir que te cuenta la vida de Marco Tulio, sí, pero va mucho más allá de ser solo una biografía, una lección de historia romana. El libro, en el fondo, como yo lo veo, es una carta enorme sobre la lucha entre los principios y el poder, entre la justicia y la ambición, entre hacer lo correcto y hacerlo fácil. Esto se refleja sobre todo en la vida de Marco Tulio. Y ahora, como refinalizar, creemos que realmente es muy sorprendente cómo a lo largo del capítulo 1 al 50 abarcamos, como ya lo he mencionado a lo largo del podcast y como me gustó hacer hincapié dentro de ciertos capítulos en particular, cómo Cicerón realmente se presenta como un hombre, no como una figura, no como aquel héroe que se idolatra quizás en cierto aspecto del mundo jurídico. Es una persona real, es una persona con subes y bajas, mientras que claro que tiene momentos que se sienten casi como sacados de una película, en los cuales se ve a Cicerón tomando las batutas de su vida, tomando las riendas de lo que realmente va a ser su carrera como político, como jurista, o como también serían las carreras de su familia, porque hablamos de que
claro, el conflicto, como bien decían mis compañeros, se siente como si a Roma estuviera tentándose constantemente, y pues no es para menos. Al final y al cabo, Cicerón le toca experimentar parte del cambio que tendrá la república, esto para pasar a la diarquía. Es fundamental como observar que durante el periodo que estaba teniendo era un periodo de transformación del preclásico al clásico. Esto es un gran cambio. Hablamos de que el Principado, por más de que se habla que es la edad de oro de la república, realmente también se desaparecen ciertas facultades y ciertas apariciones del derecho que ya se tenían dentro de la república, que estaban muy bien establecidas, que permitía fomentar lo que sería para más adelante parte de lo que va a ser dentro de la historia. Además, como vuelvo a mencionar, es un personaje humano, es un personaje que experimentamos junto con él, tanto sus momentos de gloria, sus mejores y peores días, como también aquellos momentos en los cuales simplemente él mismo no se siente humano. Así que es como nosotros vemos que a través de todo lo que llega a abarcar Cicerón dentro del libro, aún con todas las dificultades y con todos los puntos de pensamiento que tiene que abordar, porque tenemos a su amigo Noé, que le abarca un pensamiento distinto, tenemos a Julio César, que a pesar de que entran en conflicto, al final y al cabo tratan de conciliarse, tenemos también a su esposa Tenencia, con la que empieza a marcar una distancia, tenemos los juicios, tenemos a Sila, el villano principal que podemos mencionar en toda la historia, y aún así podemos mencionar que hasta el día de hoy esta historia, esta vida, esta carrera se mantiene firme, como lo es la columna de hierro. Así nos despedimos. Aquí estamos nosotros,